Estamos con Juan Bautista Líbano, filósofo, abogado, escritor, docente universitario, investigador. También tiene a cargo una propuesta de trabajo que son de talleres de filosofía. Juan, muchísimas gracias por este tiempo y estos minutos. No, por favor, el agradecido soy yo por la convocatoria. Un placer estar acá. Juan, bueno, este ciclo de entrevistas que tienen que ver con la filosofía comienza con una pregunta inicial que es ¿cómo entiendes a la filosofía? Bueno, yo particularmente tengo una visión ya desde hace determinado tiempo respecto a la filosofía que yo la entiendo como una práctica, ¿no? Bueno, acá habría que hacer una serie de aclaraciones, porque en general uno cuando habla de práctica inmediatamente lo asimila al trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, uno piensa en práctica y dice, bueno, tiene que ver con una actividad, actividad que está relacionada con una transformación de materiales, ideas, si se quiere, darle forma, forma reconocible, y bueno, yo no va por ese lado, digamos, la reflexión que yo hago. Más bien, digamos, me permito pensar qué implica una práctica, ¿no? O sea, una práctica, por un lado, implica una cuestión más bien personal, individual, ¿no? O sea, es una expansión de la voluntad de alguien. Alguien quiere hacer algo y lo hace, ¿no? Pero por otro lado, también es el resultado de un marco institucional, de un circuito, digamos, ¿no? Donde eso es posible. O sea, hay condiciones de posibilidad que permiten de determinada práctica. Entonces, esa práctica, de ese modo entendido, requiere de varios individuos, ¿no? No de uno. Entonces la filosofía ya uno podría empezar a pensar que es una cosa que a diferencia de como la concibe Descartes, por ejemplo, ¿no? En el sentido que Descartes era el sujeto que estaba fumando una pipa frente a la chimenea solo, y ahí se da cuenta que piensa y luego existe, más bien me acerco a la concepción socrática de la filosofía. Sócrates es el hombre que anda por el ágora, por la ciudad, digamos, por la plaza, conversando con la gente, dialogando, haciendo filosofía en conjunto. Eh, Esto porque yo parto de la base que hay un marco normativo siempre, una relación de producción y también instituciones que posibilitan toda práctica, ¿no? O sea, una práctica no se conforma en lo aislado, la filosofía no es algo que se pueda hacer si no están dadas las condiciones tampoco, ¿no? En este sentido, también hay que hacer otra aclaración que tiene que ver con la palabra práctica, despegarla de la palabra praxis, de la cual uno inmediatamente la relaciona, y sobre todo cuando está hablando de esto, de las condiciones de posibilidad o el marco en el cual se despliega, ¿no? Hay una cierta corriente de filosofía, o hay varias, digamos, que van entendiendo la praxis de distinto modo. Me refiero a los neo-hegelianos, por ejemplo, a los fenomenólogos, ¿por qué no a las corrientes marxistas, digamos? Si ubicamos, si rastreamos, si nos vamos para atrás, digamos, si queremos rastrear el origen de esta palabra de la práctica, la encontramos ya en Aristóteles, ¿no? O sea, por supuesto, después fue retomada por los neo-aristotélicos con todas sus variantes, pero Aristóteles decía que había distintos tipos de saberes, ¿no? Un saber teórico, más relacionado con el conocimiento, un saber práctico que tenía que ver con la acción, pero ahí Aristóteles está hablando de una acción ética o política, ¿no? Y agrega un tercer tipo de saber que es el saber de la poesía, ¿no? De la poesía, de la producción, dice. Entonces, mi propia concepción sobre la práctica filosófica está vinculada a estos dos últimos elementos que señala Aristóteles, ¿no? O sea, yo creo que es una práctica que tiene que ver con una acción, vincula la ética y también una práctica política, porque digo, lo que está haciendo Sócrates en el Ágora también es una práctica política, así termina, ¿no? También condenado. Pero también es una forma de producción vinculada a la poiesis, ¿no? Y acá creo que hay algo de artístico en la filosofía, o sea, algo de rupturista, ¿no? Kant también había percibido esta cuestión de la filosofía práctica, ¿no? Él decía, bueno, hay un uso práctico de la razón y hay un uso especulativo, ¿no? Y Kant se permitía hablar de la libertad. Entonces decía, bueno, el uso práctico de la razón tiene que ver con la libertad. Y acá
digamos, yo podría mostrar un ejemplo de cómo se haría filosofía en sentido práctico, digamos, no con un hacer, sino hacer filosofía. Con el tema de la libertad. La libertad muchas veces, en términos filosóficos, se concibe como algo que se tiene o no se tiene. O sea, la pregunta filosófica muchas veces se dice, ¿pero somos libres o no somos libres? O sea, ¿existe el libre albedrío o existe el determinismo? Bueno, más bien hacer filosofía, más allá de que esas preguntas son muy ricas y es muy interesante contestarlas, podría implicar a preguntarse qué significa ser libre. No si somos libres o no somos libres, ¿no? Sino qué estamos diciendo cuando estamos diciendo, hablando de libertad. Bueno, en este sentido creo yo que la filosofía puede ser entendida desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche decía que el mundo a veces no refleja nuestras suposiciones, ¿no? Y que justamente ahí uno comienza a pensar y a vivir creativamente, decía Nietzsche. Bueno, ¿qué significa esto? Que el mundo no refleja nuestras suposiciones. Bueno, tal vez es lo que Jasper decía respecto de las situaciones límites, ¿no? O sea, situaciones que escapan a la rutina diaria y cotidiana y de repente nos caen como un baldazo de agua fría que nos descolocan, ¿no? Jasper decía, por ejemplo, la muerte es una de ellas, ¿no? O sea, la muerte de un ser querido. Bueno, ahí puede comenzar, digamos, eso puede dar lugar a una serie de replanteos y cuestiones filosóficas, o sea, poner en marcha una serie de reflexiones vinculadas a la cuestión de la vida, al sentido de la vida, de por qué estamos acá, de a qué le podemos o no le podemos dedicar tiempo. Hay algo que en ética se conoce como niveles de reflexión, y creo que es importante para entender esto de la filosofía como una práctica, ¿no? Hay un nivel que es un nivel prereflexivo, que es un nivel donde la filosofía no está presente, digamos. Es el nivel este que hablábamos del día a día, de lo cotidiano, de la rutina, donde uno va, digamos, haciendo las cosas que hace todos los días como en piloto automático, digamos. Bueno, uno puede pasarse toda la vida así. De hecho, puede, no sé, levantarse a la mañana con un despertador, viajar apretado para ir al trabajo, trabajar durante una jornada bastante extensa, volver a su casa también en un viaje tedioso, bañarse, tal vez comer y mirar un poco de televisión y irse a dormir y al otro día repetir la misma rutina, así año tras año hasta que se muere, digamos, ¿no? Bueno, sin embargo, hay un primer nivel de reflexión que uno puede alcanzar cuando en esa rutina irrumpe algo en el orden de lo cotidiano que escapa al circuito ordinario. En este sentido, bueno, uno por ahí se encuentra con una situación en la cual se pregunta, ¿y qué debo hacer? ¿No? Yo siempre pongo un ejemplo medio tonto, pero que sirve, que es, bueno, vemos a la novia de nuestro mejor amigo, o al novio de nuestra mejor amiga, o al novio de nuestro mejor amigo, o a la novia de nuestra mejor amiga, o la variable que quieran, con otra persona, ¿no? O sea, engañándolo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos corriendo y se lo decimos o no le decimos nada? Bueno, la mayoría de mis alumnos dicen, sí, hay que decirle, porque si no estamos rompiendo con la amistad. Uno también podría pensar, y bueno, pero ¿quién soy yo que para romper, digamos, por ahí mi amigo, mi amiga está absolutamente enamorado, vive una vida absolutamente feliz y a partir de la irrupción de una verdad comienza una vida de infelicidad, de depresión, amargura, digamos. Es como el ejemplo que pone Sócrates cuando va caminando y ve un esclavo durmiendo y le pregunta a su compañero, este esclavo está soñando que es libre. ¿Qué hacemos? ¿Lo despertamos y le decimos que es esclavo o lo dejamos dormir y que siga feliz pensando que es libre, ¿no? Bueno, acá el dilema es el mismo. En definitiva, no importa lo que hagamos, porque esa no es la pregunta fundamental ni a dónde apuntamos, sino que lo que importa es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no sabemos qué hacer. Entonces, en ese primer nivel de reflexión, o sea, en esa ruptura del orden ordinario, donde actuamos espontáneamente, aparece la filosofía. Aparece, por lo menos preguntando, bueno, ¿y ahora qué hago? Muchas veces para salir de ahí, como es una situación media angustiante y vacía, manoteamos la primera ley moral que tenemos a mano y decimos, bueno, la amistad, o está prohibido mentir, o esto que lo otro, o la reserva. Nos damos una respuesta y seguimos adelante con la vida en piloto automático. Pero bueno, hay veces que no, hay veces que nos detenemos ahí y eso puede ser, como dice Jasper, la puerta de entrada a la filosofía. No estamos haciendo filosofía. Hay un segundo nivel de reflexiones
que tiene que ver con ya preguntarse por qué. Bueno, yo ya sé lo que debo hacer, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O un tercer nivel es preguntarse, ¿y qué significa esto que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué significa ser libre? ¿Qué significa decir la verdad? ¿Existe la verdad? ¿No? Y así uno puede, digamos, ir entrando por diferentes niveles, que no necesariamente uno es superior al otro, ni hay una jerarquía, sino que son como puertas de entrada, ¿no? Entonces, otra puerta de entrada es, bueno, a ver qué hacen en otra sociedad con este tipo de situaciones, o qué hacen otro tipo de sujetos con este tipo de conflictos, ¿no? En todos estos sentidos, yo creo que la filosofía tiene que ver con una práctica, ¿no? Así concibo yo a la filosofía. Y esto por ahí tiene que ver también con cómo fui formado, digamos. Yo tuve un director de carrera que era un filósofo con mayúsculas. ¿Y qué quiero decir con esto? Era una persona que respiraba filosofía, vivía filosofía. Yo creo que la filosofía, cuando digo que es un hacer, no es que se oponga a la práctica, a lo teórico. Lo usa lo teórico, digamos. Por supuesto, lo teórico es valioso. Pero no es solamente teórico, digamos. Hablar de Aristóteles, hablar de Kant, o saberse de memoria Hegel, no te hace un filósofo. Filósofo tiene que ver con actuar en la vida ordinaria, en el día a día, en un caso en particular, jugar con reflexiones. Bueno, y en esto que estaba diciendo, creo que la filosofía tiene que ver con una forma de existir, con una forma de vivir, ¿no? Es un deseo la filosofía. Es un motor, digamos, un deseo de vivir, de existir, más que de vivir, digamos, que es una palabra más fuerte. E incluso, si lo vinculamos con lo que estábamos diciendo, es una forma de vivir más allá de la forma cómoda, digamos, del día a día, del autoengaño, ¿no? de la zona de confort, como le dicen ahora. Y bueno, para cerrar, creo que la filosofía tiene que ver con esto que decíamos, una práctica que es nada más ni nada menos, o sea, muy humilde tarea de mantener prendida una pequeña llamita, digamos, un pequeño fósforo, contra toda, digamos, contra toda adversidad, con un viento en contra, con lluvia, digamos. Bueno, es mantener la llamita esa que tiene que ver con la reflexión, no caer en la comodidad de lo cotidiano, en lo dado, digamos, prender la tele y que me digan qué tengo que hacer, y uno la va tratando de traspasar o tratar de alentar a otro que haga la misma práctica de mantener esta especie de resistencia viva a una vieja tradición que tiene que ver con el pensar, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba en, bueno, un video de tu canal de YouTube que había estado viendo, donde hablas de la filosofía y haces como hasta si fuera una moneda de dos caras, digamos, lo planteas como un sustantivo y también como un verbo, y que tiene que ver un poquito esta segunda parte con todo esto que planteabas de las preguntas que uno se hace, que creo que es digamos, la raíz de todo lo que es el movimiento de la reflexión. Sí, también hay ahí una cuestión de cómo se relaciona uno con el conocimiento, ¿no? Que es un tipo de relación, un tipo de pregunta, si se quiere, ética, en el sentido de ¿qué busco yo en el conocimiento? Hay gente que busca poder, ¿no? Entonces, como en la época oscurantista, agarra el conocimiento, lo acapara, lo mastica, se lo come, digamos, y en forma currienta no lo quiere compartir, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la filosofía es todo lo contrario a eso. Por eso hablaba de esto de las condiciones de posibilidad. No hay filosofía sin un otro. La filosofía es compartir, y de hecho en el intercambio está la riqueza, ¿no? Por eso el conocimiento puede ser entendido en este sentido como un sustantivo, como con mayúsculas. El conocimiento está en tal lado, ¿no? En determinada facultad, en determinada institución, en determinado sujeto. Bueno, acudimos a ese sujeto o a esa institución, o a ese libro, repetimos eso de memoria. Bueno, eso creo que está muy alejado de la filosofía porque es un dogmatismo, es un autoritarismo, digamos. Está más vinculado a la práctica que se hacía en la Edad Media. Que no está ni mal ni bien, era una práctica, digo, quizás servía para aquella época, pero creo que para la sociedad que tenemos hoy eso no sirve. No sirve y hasta es dañino, ¿no? O sea, creo que el conocimiento es algo colectivo, que lo debemos construir entre todos, más allá de que exista o no exista, porque ese es otro debate. Hay mucha gente que es escéptica y dice, no, el conocimiento absoluto es inalcanzable. Bueno, tal vez podría ser una posibilidad, pero eso no quita tampoco que perdamos
las ganas de buscarlo, ¿no? La filosofía es esas ganas de buscarla aún cuando quizás nunca lleguemos a buen puerto. Juan, tenés una propuesta de trabajo que son talleres de filosofía. ¿Nos podés comentar cómo es esta dinámica? Sí, esto, bueno, se relaciona un poco con lo que estaba hablando antes, porque yo hace muchísimo tiempo que me dedico al académico, en realidad a la educación, ¿no? En todos los niveles educativos, di clase prácticamente en diferentes niveles, en diferentes instituciones, en escuelas, institutos privados, etcétera. Me gusta mucho la docencia. La docencia me ha abierto otras puertas que también me gustan mucho, que es la investigación, la publicación, la divulgación, la producción, esto científica, ¿no? Agarrar un artículo de otra persona, discutirlo, que otra persona agarre el tuyo, te lo destruya y descubra algo que sí vale la pena. Todo eso también me gusta, tanto como la docencia, y la docencia me ha permitido eso, ¿no? Pero bueno, siempre durante todos esos años me he ejercido esa práctica en instituciones, obviamente, ¿no? Porque, como decía antes, y las instituciones tienen sus características, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, yo en la medida en que seguía leyendo filosofía, que seguía pensando en determinados autores, abordando determinadas temáticas de distintos lugares, no es que se hacía incompatible, pero sí era otro camino distinto al de la institución, ¿no? O sea, en las instituciones, por ejemplo, la gente va con un propósito que está por encima de la materia que está cursando con uno, ¿no? Más allá que la materia le guste o no, por ahí se siente entusiasmado, se engancha con los temas, pero por ejemplo, yo doy clase en la Facultad de Derecho, la gente va para ser abogada, ¿no? Entonces, para recibirse, para tener el cartón, para aprobar, matricularse y, no sé, ejercer y ganar plata o lo que sea que quieran hacer con esa actividad, ¿no? Es muy poca la gente que va solamente para estudiar por interés. Yo empecé así, la abogacía, y bueno, después terminé trabajando de cosas vinculadas al derecho también, pero es poca, digamos. O sea, la mayoría de la gente va con un fin. Entonces, en este sentido, hay un interés en ir a la facultad, a la universidad o a la escuela incluso, ¿no? Terminar la escuela, aprobar la escuela primaria, la secundaria, para trabajar, insertarse en el mercado laboral, hacer una vida ordenada. Estudia uno una profesión para ser un profesional. Bueno, siempre hay un porqué detrás. Esto desvirtúa un poco el tema de la relación del conocimiento como la concibe la filosofía en este sentido socrático, por ejemplo, ¿no? Sin tiempos, una entrega total, una entrega con el otro, y a veces los programas son limitantes para tocar ciertas temáticas, ciertos intereses. También la cuestión del tiempo, también la cuestión de las ganas, porque no a toda la gente le interesa la filosofía ni los mismos temas. Entonces, volviendo a los talleres nació en un momento de mi vida muy particular, donde fueron, digamos, de muchas personas queridas, o sea, fallecieron muchas personas cercanas, queridas. Eso también, hacia el estilo Jasper, me llevó a replantearme un poco qué quería hacer yo de mi vida y con lo que hago, con lo que amo, que es la filosofía, leer, digamos, ensayar ideas. Y si bien a la educación formal me gusta dar clases en las universidades, me empezó a nacer la necesidad de hacer algo más propio, ¿no? Más vinculado a esto que decíamos de la poiesis, más vinculado también a trabajar con gente que no tenga otro interés que venir a pensar los temas desde el lugar filosófico, ¿no? Sin un programa, de hecho, los talleres de filosofía no hay un tipo de certificación, no hay exámenes, no hay nada para estudiar, tampoco hay requisitos previos, puede venir cualquier persona, digamos, no se requiere ningún tipo de conocimiento previo para la filosofía, porque justamente yo concibo la filosofía como una práctica, y esa práctica se puede hacer incluso sin determinados saberes. Por supuesto, los saberes te van a permitir llevar adelante la práctica de una forma mucho más contundente, pero bueno, puede venir cualquier persona y no hay un programa así académico propiamente dicho, sino que hay ejes de trabajo que yo los voy diseñando en función de temas, autores, etcétera.
Y ahí es netamente genuino la relación porque yo doy a conocer la propuesta y si la gente le gusta, viene, y si no le gusta, no viene, digamos. No es que hay alguien que está viniendo obligado para algo. Y eso me genera una satisfacción terrible porque somos todas personas que lo estamos haciendo. A veces hacemos talleres de filosofía los sábados de la mañana, en invierno, y uno dice, ¿cómo hay gente que recorre una distancia enorme para venir acá, tomar un café, charlar de filosofía? Y bueno, pero suceden cosas que escapan al orden de lo que uno puede explicar eh, digamos, en una charla, ¿no? Es estar ahí, vivir algo que a uno le apasiona, contando cosas que a uno le gustan, reflexionando, interactuando. Y a veces no es fácil tampoco encontrar gente con la cual hacer un intercambio, ¿no? Entonces los talleres se llaman grupales porque la idea es trabajar grupalmente y bueno, reuniendo gente con intereses comunes que hoy en día es difícil, no hay espacios prácticamente donde uno se pueda encontrar con personas con intereses afines vinculados a este tipo de temáticas, ¿no? O sea, es más fácil, no sé, ir a la cancha y encontrar gente fanático de fútbol, o ir a ver alguna película, o un boliche, qué sé yo, un recital, pero lugares para hacer filosofía, para hacer, ¿no? No para sentarse y escuchar, porque eso hay millones de videos y hay universidades. Para hacer filosofía, bueno, creo que hay pocos. Esa es la propuesta de los talleres. Un poquito, ya creo que has respondido a esto, pero si tuvieras que sacar en limpio, ¿cuál es el valor que tiene hoy la filosofía para vos? Bueno, hablar de valores es un poco complejo, ¿no? Porque el valor ahí siempre nos remite a lo económico, más allá de que uno puede salirse de esa cuestión económica, digamos, y pensar, bueno, el valor también es subjetivo, tiene que ver con un aspecto psicológico, si se quiere, en el sentido, bueno, lo valioso es lo que yo selecciono como el valioso, lo que yo prefiero, digamos, como una cuestión así personal, inculcada. También puede ser valioso en el sentido moral, digamos, como decía Kant, ¿no? Bueno, es valioso porque es bueno, digamos, ¿no? Así bien. En el orden económico, que es el orden que nosotros estamos más acostumbrados, tenemos un problema con el valor, que ya, digamos, lo han señalado una serie de filósofos, que tiene que ver con que las relaciones entre las cosas, que determinan el valor, en definitiva, ¿no? El valor de mercado, sí es calculable, porque uno puede decir, bueno, te cambio esto por esto en el trueque, o tal cosa vale determinada cantidad de dinero, pero las relaciones entre la gente y las personas no son cuantificables, y este es el problema, ¿no? Y muchas veces lo que se produce tiene que ver con la producción en las relaciones sociales, ¿no? Y ese valor es incalculable, que era lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, si la filosofía es concebida como una práctica que hacemos con el otro y que de repente nos encontramos y tenemos una charla y de esa charla se nos ocurren unas ideas que nos dejan pensando 2 meses, bueno, eso es incalculable. Eso no hay manera de traducirlo en términos de valor, ¿no? Ese tipo de cosas que son incalculables, que no tienen valor, son las que para mí, digamos, más valor tienen, ¿no? Es como el aire no... ¿Qué valor tiene el aire? Es indispensable para la vida, pero no hay forma de medir ese valor. Bueno, lo mismo para mí, en mi caso, sucede con la filosofía. Para mí es fundamental para llevar adelante la vida, digamos, una vida plena, si se quiere, y en este sentido es incalculable. Así como el dinero no encarna la representación del valor en sí, porque es figurativo, digamos, o sea, un billete no refleja nunca el esfuerzo que un trabajador tiene que hacer para ganar ese billete, ni toda la materia prima que se utiliza para la mercadería que compra ese billete. Yo creo que la filosofía así teórica, digamos, cuando vemos un libro, cuando hablamos de una idea, tampoco encarna el conocimiento, digamos, ¿no? El conocimiento tiene que ver con esto que decía, ¿no? Como con una praxis, ¿no? En este sentido, creo que si la filosofía la pensamos en términos de valor, no es valiosa, no sirve, digamos, no entra dentro de esa categoría. Mejor estudiar, no sé, marketing y hacerse millonario, o estudiar fútbol, ¿no? Los jugadores de fútbol ganan mucha más plata que los filósofos. En eso creo que está desencajada la pregunta, ¿no? Ahora si la pensamos como relación entre personas, como una
cuestión que no se puede medir, creo que la filosofía sirve y sirve mucho, ¿no? Juan, si tuvieras la posibilidad de conocer algún filósofo de cualquier tiempo histórico, uno, dos o los que quieras, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, pregunta difícil porque me gustaría conocer mucho. Hay un juego que jugábamos con unos amigos, que hacíamos una reunión que se llamaba La Tertulia, siempre nos juntábamos a comer y hablábamos de filosofía, digamos, y hacíamos una pregunta parecida, ¿no? Entonces, siempre hacíamos la diferenciación que era muy graciosa, que es, bueno, pero hay que aclarar, ¿no? Porque el filósofo que uno le gustaría conocer, ¿es para tomarse un café y después cada uno se va a su casa o convivir, por ejemplo, ¿no? Pasar un rato? Porque debe ser bastante difícil, digamos, convivir con Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, siempre nos reíamos de eso, ¿no? Porque cada filósofo también tiene su temperamento. Hay un libro muy interesante de Peter Sloterdijk que se llama Temperamento Filosófico, que, que habla de los filósofos, así en 2 o 3 páginas de las características de cada filósofo, ¿no? Es interesante. Sí, yo si tengo que elegir uno, así me la tengo que jugar, siempre en el orden del juego, ¿no? Elegiría quizás a Sócrates, el Sócrates del Critón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si tuviese esta posibilidad, digo, de viajar en el tiempo y en el espacio, digamos, y además suponer, que esto es otra suposición que tenemos que hacer, de que nos entenderíamos, de que de algún modo hablaríamos el mismo idioma, ¿no? Bueno, si todo eso fuera posible, creo que me gustaría encontrarme con la persona que sea más distante, más distinta, ¿no? Con lo que represente, con lo que yo más pueda aprender en el sentido de que esté más lejano a mis experiencias. Y no es que Sócrates, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Sócrates, sino que Sócrates pertenece a un mundo totalmente diferente al nuestro, ¿no? Por eso digo, el Sócrates de Critón, porque ¿qué pasa ahí? Critón es un diálogo de Platón, en el cual Critón es un discípulo de Sócrates, y Sócrates había sido condenado a muerte, ¿no? O sea, le habían hecho un juicio, lo habían acusado de ciertos cargos, entre ellos corromper a la juventud, y le habían dado 3 opciones a Sócrates. Le dijeron, bueno, mira, pagás una multa, te vas de la ciudad o te ejecutamos. Y él dijo, pagar una multa no puedo porque no tengo plata, no me voy a endeudar. Irme de la ciudad sería para mí la muerte, el destierro en aquella época era terrible. Entonces Sócrates termina eligiendo la muerte, o sea, beber la cicuta, la ejecución, ¿no? Ahí hay una serie de análisis, muchos dicen, no lo querían matar a Sócrates, se lo querían sacar de encima porque era medio pesado, digamos, en el sentido de que todo el día andaba preguntando cosas, pero Sócrates elige este camino, ¿no? Entonces, cuando está en la cárcel, en la madrugada, va Critón, que era su discípulo, digamos, coimea al guardia cárcel y lo despierta a Sócrates y dice, Sócrates, escapate. No tenés por qué morir. Ya arreglé todo, podés liberarte. No hace falta que mueras. Y Sócrates se levanta, en esto consiste todo el diálogo de Platón, el Critón consiste en esto, ¿no? Se levanta Sócrates y le explica a Critón por qué no se va a ir de esa cárcel, ¿no? Y básicamente le dice, bueno, mira, yo toda la vida viví con estas leyes, siempre estas leyes me favorecieron, y ahora que estas leyes no me favorecen, yo no puedo desconocerlas porque egoístamente ahora no me favorecen. Esto es un poco, está relacionado con la idea que tenía Aristóteles de la polis, ¿no? O sea, Aristóteles dice, el hombre es un animal político en el sentido de que todo lo que está fuera de la polis es una bestia o un dios. O sea, fuera de la polis somos todos, dice Aristóteles, nadie puede vivir porque en definitiva incluso el lenguaje lo aprendemos, el lenguaje es social. Si tiramos a un bebé en el Amazonas, bueno, difícilmente pueda salir hablando, ni mucho menos filosofando, ¿no? Estas eran las condiciones de posibilidad de la filosofía que yo hablaba antes, digamos, que la filosofía no es algo individual, sino también que requiere todo un andamiaje social, cultural, etc. Uno hace filosofía a raíz de otros. Sócrates lo tenía en claro. Entonces dice, no, yo viví toda la vida con estas leyes, toda la vida en esta sociedad, como ahora que me perjudican, voy a decir que no. Si siempre dije que sí cuando me favorecían. Es como un poco egoísta, ¿no? Ahora, eso que está diciendo Sócrates para nosotros es inconcebible, digamos.
porque nuestra relación del sujeto moderno con la ley es que la ley es lo que está ahí afuera, que es malo, digamos, que no me permite realizar mis deseos más oscuros, y sobre todo en la juventud, ¿no? Esta idea. Pero bueno, todos fuimos jóvenes y todos lo pensamos de esta manera, ¿no? Como que si nadie me está mirando me porto mal, porque portarse mal da beneficios. O sea, sacar un provecho individual para mí, por encima de los otros, es lo que enseña un poco el mundo del mercado, ¿no? O sea, en el mundo del mercado todo vale. Si ese provecho que yo saco por encima del otro se da en el marco de la legalidad, está todo bien, digamos. O sea, me hago rico porque descubrí un producto que a otro no se le ocurrió. Ahora, si es en el marco de la ilegalidad, no. Bueno, esas son las reglas mínimas que trazamos, pero uno dice, bueno, pero si nadie me descubre, puedo triunfar. Si al final acá todo lo que queremos es triunfar, ¿no? El sujeto moderno tiene una relación extraña con la ley, una relación como que la ley le es ajena, como que la ley está ahí, es mala, que está ahí para molestarlo. Esto se ve, por supuesto, en el tránsito, ¿no? O sea, si estamos parados en un semáforo a las 3 de la mañana, un semáforo en rojo, nadie nos ve, bueno, yo cruzo, total, ¿qué voy a hacer acá parado si no molesto a nadie, digamos? Bueno, sin embargo, Sócrates no piensa de esta manera. O sea, la relación que tiene Sócrates como sujeto griego, digo, Aristóteles también pensaba de esta manera, es absolutamente distinta a la nuestra. Por eso quizás me gustaría viajar, hablar, dialogar con un sujeto que vive en una sociedad muy distinta, ¿no? O sea, la sociedad griega tiene democracia directa, por supuesto limitada, las mujeres, los extranjeros no participaban en el ágora, no discutían, pero bueno, discutían las cosas en el foro, ¿no? Nosotros hoy a veces no queremos hablar de política, ¿no? Estamos en la mesa familiar y no hablemos de política, otra vez, me levanto y me voy, y sin embargo ahí la polis tiene que ver con ese espacio común donde la gente era un orgullo pertenecer ahí, ¿no? Tener la posibilidad de poder pedir la palabra en el ágora era palabras mayores, ¿no? Creo que todo eso hace que el viaje sea interesante, ¿no? O sea, el viaje hacia un Sócrates que me diría que es más importante seguir las leyes aún cuando no estén a favor nuestro, digamos, porque creo que ahí nos podríamos encontrar con lo que Derrida llama el otro, ¿no? El otro es aquello que encarna la diferencia y la alteridad. Porque si esto es otra cuestión que para pensar filosóficamente, ¿no? La democracia, esto está discutido por algunos filósofos también, tiene una característica que intrínsecamente supone que cada uno puede expresar libremente su opinión y que cada uno tiene derecho a tenerla, ¿no? Sin embargo, hace tiempo que venimos apostando a los consensos racionales, digo, Rawls, Habermas, hay un montón de filósofos que van por ese camino, y eso de algún modo unifica el pensamiento, ¿no? Entonces, al mundo le está contando encontrarse con un otro, ¿no? O sea, cuando se encuentra con un otro, trata de traer agua para su molino, ¿no? Traerlo le cuesta respetar esa alteridad como un diferente, como un otro que es inabarcable y que debe ser respetado en esos términos, ¿no? Creo que la multiculturalidad, digamos, que se da en la globalización genera un problema en estos términos, ¿no? Porque la democracia no deja de ser el ejercicio del poder de la mayoría y la mayoría tiene que aceptar a las minorías, ¿no? Los derechos de las minorías, no pasar por encima de esas minorías, tratar de convivir con esas minorías. Entonces, hay un equilibrio ahí que tiene que darse, digamos, ¿no? Juan, bueno, muy, muy agradecido de todos tus conceptos, de tus categorías, pero esencialmente de tu tiempo y la predisposición para ser parte de esta propuesta de entrevistas. No, para mí encantado, siempre para mí es un placer intercambiar ideas y pensamientos, así que, bueno, muchas gracias por la invitación.